Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 26 de julio del año 2023. Y en este momento, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su teléfono móvil celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Así que, muy buenos días. La chaqueta es porque el aguacero que está cayendo en Miami es de pronóstico. Los que nos escuchan aquí en la ciudad de Miami, paciencia y mucha cordura y prudencia. En algunas zonas de la ciudad, en Doral, por ejemplo, se arman unos charcos inmensos. Los automóviles se convierten prácticamente en lanchas. Recibo el saludo de nuestra querida Ana Black Épale, así es como saluda esta talentosísima artista plástica, caricaturista venezolana. Nos saluda desde Caracas, igual que doña María Alicia Sifontes, quien nos felicita por el foro de ayer con Grisanti y Guerra. Muchas gracias, doña María Alicia. Edgar Bravo nos saluda desde Madrid. Hoy está cumpliendo Mick Jagger 80 años. Sí, ya lo vamos a celebrar. Chere Ramos Graterol, feliz día. Parece que hoy no tendrá interrupciones. Ojalá sea así. Guillermo Lozada nos saluda desde Johns Creek, Georgia. Paul Enrique Bailati Montilla, desde Chile. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Hola, buenos días a todos. Hola, César Miguel. Hola, Laurita. Hola, Daniel. Hola a todos. 26 de julio, increíble, ya está muriendo el mes. Sí, por ahí pasaron, ya Julio está en la última semana y era una foto de Julio Iglesias embarazado, Dios. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Y hoy Daniel Patiño no está con nosotros. Tenía una responsabilidad escolar con su hijita. Y Jesús Carreño entonces está encargado de la edición, del montaje y de los controles. Buenos días, César. Muy buenos días, Jesús. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 26 de julio, es el día de San Joaquín y de Santa Ana, el padre y la madre de María. Y por lo tanto, hoy, día de San Joaquín y Santa Ana, es el día de los abuelos de Jesús. Felicitaciones a todas las Anas y felicitaciones a todos los Joaquines. Es también el día de San Austindo, Santa Bartolomea Capitanio, San Erasto de Corinto y San Simeón de Mantua. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, creciente la luna en Escorpio. De la luna en Escorpio leo lo siguiente. Es la luna en la que las situaciones se hacen más tensas, misteriosas, profundas. Los resultados son extremos, para bien o para mal, así que tenga usted mucho cuidado. Los deseos y las pasiones pueden ser fuertes, como también el temor y la desconfianza. Es ideal para todo aquello que sea oculto,
por eso es luna de brujos y de espías. Es la luna de los celos, las venganzas, la violencia, el sexo. Dios, ándese con cuidado, incluyendo la última condición. Luna creciente en Escorpio, Sol en Leo, este miércoles 26 de julio del año 2023. Y cuando repasamos las efemérides de este día, tenemos que el 26 de julio de 1527 se funda la ciudad de Coro, la primera capital de la provincia de Venezuela. 26 de julio de 1529, 2 años después, se firma una capitulación de Carlos V con Francisco Pizarro, por la que el rey le nombra a Pizarro gobernador y capitán general de Nueva Castilla, lo que es hoy en día Perú. Y 4 años después, el 26 de julio de 1533, Pizarro ordena la muerte de Atahualpa, el último emperador inca. El 26 de julio de 1856 nace George Bernard Shaw, dramaturgo y escritor inglés, Premio Nobel de Literatura en 1925. El 26 de julio de 1865 nace el gran poeta español Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. 26 de julio de 1875 nace Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. 26 de julio de 1894 nace otro escritor, Aldous Huxley. 26 de julio de 1908, por iniciativa del entonces fiscal general de Estados Unidos, Charles Bonaparte, se crea el Buró Federal de Investigaciones, FBI. El 26 de julio de 1928 nació Stanley Kubrick, el gran cineasta norteamericano. 26 de julio de 1936, las potencias del eje, Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, acuerdan intervenir en la Guerra Civil Española en favor del bando sublevado. Esto es al comienzo ya prácticamente de la guerra. 26 de julio de 1952 muere Eva Perón, actriz y política argentina, primera dama de la nación durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente, de manera póstuma, jefa espiritual de la nación. Eso fue en 1952. Seguirá siendo Evita la jefa espiritual de la nación. 1953, 26 de julio, en Santiago de Cuba, un grupo de jóvenes cubanos bajo el mando de Fidel Castro asaltan el cuartel Moncada. El intento de insurrección armada fracasa. 26 de julio de 1956, el gobierno de Egipto, de la mano del militar Abdel Nasser, nacionaliza el canal de Suez. Hoy está cumpliendo 59 años Sandra Bullock. 26 de julio de 1882, en Bayreuth, Alemania, se estrena Parsifal, la ópera de Richard Wagner. 26 de julio de 1917, nace la gran Alberta Adams. 26 de julio de 1943, hace 80 años nació Mick Jagger. 80 años después ha obtenido Jagger todas las satisfacciones del mundo. Son las 9:10 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Hani, no oigo a Hani. No la oigo. A ver. Hello. Hola, Hani, ¿cómo estás? Ahora sí te oigo. Buenos días. Buenos días, había un problema de conexión. Sí. Hani, la oficina ha de estar muy movida en esta mañana con tanta lluvia, ¿no? Exactamente, siempre yo digo que las lluvias traen accidentes y por eso es que usted no puede esperar
a que pase un accidente y después, ¿qué va a hacer? Tiene que tener el teléfono de un abogado de accidente guardado en su celular. Si viene la lluvia, si viene un accidente, si usted es la víctima, nos llama desde la escena inmediatamente. Siempre los resultados de los clientes, de los testimonios, de las compensaciones grandes que ustedes ven, es porque nuestros clientes siguió los pasos, siguió nuestros consejos, terminó el tratamiento médico. Volvimos a perder a Hani. ¿Hay algún problema aquí en la conexión? A ver, ¿qué está pasando? ¿Será un cable? ¿O será la lluvia? A ver, Hani, Hani, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ahora sí yo te escucho también. Hani, una pregunta. En medio de esta lluvia, decías, los clientes que logran las compensaciones han seguido nuestros consejos. ¿Cuál es el primer consejo, Hani? Bueno, el primer consejo es siempre quedarse en la escena del accidente y hacer su reporte de policía. Cuando pasa la lluvia, como usted está hablando, la policía se puede demorar un poquito más, así que es importante esperar. Ese va a ser básicamente su comprobante, que es la víctima y que el seguro tiene que pagar el 100% de los gastos. Número 2, tome fotos de los videos y de los autos y de alrededor. Por ejemplo, hay muchas personas que solamente toman videos de su propio auto que está chocado, pero también necesitamos videos del auto que le chocó a usted para nosotros como abogados poder comparar los daños. Y número 3, llámenos desde la escena del accidente, es completamente gratis y usted no tiene que pagar absolutamente nada. ¿A dónde va a llamar? Al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Esto con basta el choque. Y si alguien está accidentado físicamente, si alguien sale lesionado, ¿qué se debe hacer en ese caso, Hani? Bueno, si alguien está lesionado, obviamente tiene que llamarnos. La ley nos da solamente... puede ser usado en contra de usted por la compañía de seguro, así que si nos llama le vamos a recomendar un doctor cerquita de su casa, cerquita de su trabajo, lo que sea más fácil para usted. Muy bien, por ello es que necesario, pertinente, que usted tenga este teléfono guardado en la memoria de su celular, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Protégete de la lluvia, anda con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado y pónganse el cinturón de seguridad porque de verdad que las carreteras mojadas no son buenas. Así es. Causan muchos accidentes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, Hani. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Recuerdo un viejo chiste cubano. Fidel Castro muere y va al cielo. Toca la puerta, abre San Pedro. ¿Cómo se llama usted? Castro Ruz Fidel. Busca a San Pedro en la lista y dice, no, usted aquí no está en la lista. Usted no viene para acá, usted ha de ir al infierno. Fidel dice, no, por aquí seguro está José Martí. Búsquelo y dígale que yo estoy acá. San Pedro va y encuentra a Martí y le dice, allá afuera hay un tal Castro Ruz Fidel que dice que usted lo conoce. Martí hace memoria. Fidel Castro. Al rato cae en cuenta, dice, sí, ese es él. Vienen aquí una serie de epítetos muy gruesos que no es prudente decir ante un micrófono de radio. Ese es el que asaltó al cuartel Moncada, ocasionó la muerte de mucha gente y terminó echándome la culpa a mí. El chiste hace alusión a el hecho real del asalto
el 26 de julio de 1953 del cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El asalto lo lideró quien entonces apenas tenía 26 años, ya pronto cumpliría 27, pero tenía 26 años en ese momento, el joven abogado Fidel Castro Ruz. El hecho fue un fracaso. Castro fue condenado y de allí vino su sentencia famosa: condenadme, la historia me absolverá. La historia nunca le absolvió, todo lo contrario, la historia le condenó cada vez más. 70 años después, al día de hoy, Joanny Sánchez, la valiente periodista cubana que dirige 14 y medio allá en La Habana, escribe el siguiente tuit: a propósito del largo feriado de toda una semana para celebrar el 26 de julio. En Cuba todo está paralizado a lo largo de esta semana porque están de fiesta. Y entonces escribe Joanny: un país donde se celebra, con tantos días feriados, el fallido ataque a un cuartel militar que dejó un reguero de muertos, no puede ir nada bien. La principal fecha de una nación no debe estar marcada por el fracaso y la mentira que llevó a esos jóvenes a la inmolación. Tiene toda la razón Joanny Sánchez. Los días patrios son días luminosos, días de victoria. Y si son victorias civiles, pues aún más. El 4 de julio es la fecha patria de Estados Unidos porque es cuando se firma la Constitución, que es un hecho civil. Pues en Cuba la fecha histórica de la Revolución es un fracaso. Un fracaso que además, como dice Joanny Sánchez, dejó un reguero de muertos. Por eso, 70 años después, Cuba está como está. Son las 9:18 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Ándese con cuidado, ya lo dijo Hanny Martínez Ward. Es un cinturón de seguridad y prudencia. Mucha prudencia, que el aguacero en Miami es de pronóstico. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. Nueve y 21 minutos de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Juez bloquea política clave para la respuesta de Biden al final del título 42. La orden de John Tigar, juez federal responsable del Distrito Norte de California, deroga la medida migratoria impulsada por el gobierno de Biden que restringía el acceso al asilo en el país a todos aquellos migrantes que hubieran atravesado otras naciones sin haber primero pedido resguardo en ellas. La administración Biden apeló la decisión horas después. En una decisión escrita de 35 páginas, el juez Tigar argumentó que el riesgo de violencia que experimentan los migrantes en países como México, Colombia y Belice hace imposible que las personas que desean entrar en Estados Unidos como refugiados puedan esperar por su turno para entrar al país. Leo la cita textual del juez. Mientras esperan que se resuelva su solicitud, los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde suelen correr un mayor riesgo de sufrir violencia por parte de agentes estatales y no estatales. Cita textual. Uno de los argumentos del gobierno de Biden es que se han implementado programas para que migrantes provenientes de Venezuela, Cuba o Haití puedan entrar a territorio estadounidense en caso de que tengan un patrocinador. Sin embargo, el juez Tigar ha rechazado este alegato mencionando que los medios para acceder a estos programas
no están disponibles para todos los migrantes. La irrupción de CBP One, aplicación para teléfonos celulares con la que los migrantes tienen que agendar su cita para solicitar asilo en Estados Unidos, en combinación con la normativa hoy suspendida, podrían ser la explicación de la estabilidad fronteriza. Según cifras oficiales, los cruces fronterizos de personas en situación migratoria irregular han bajado 30% en el mes de junio en comparación con los 30 días anteriores. ¿Qué implica esta decisión? Consultemos con Jorge Cancino. Jorge es el editor principal de temas de migración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué implica esta decisión del juez Tigar? Preguntarse Estados Unidos como nación, primero, si estamos haciendo bien las cosas. En segundo lugar, la política de asilo del presidente Biden, si bien logró reducir el número de personas que ingresan a Estados Unidos para solicitar asilo a través de una serie de mecanismos tomados por acción en base al poder ejecutivo del presidente de tratar de ordenar esto, lo que está diciendo la Corte es que es ilegal, no está de acuerdo con la política de asilo aprobada por el Congreso en los años 80 y pide pues que el gobierno otorgue las mismas oportunidades a todas las personas que huyen de sus países que puedan solicitar asilo en la frontera. Hay que recordarle que la política que entró en vigor el 12 de mayo después del retiro del título 42 determina de que un grupo de inmigrantes puede pedir o venir a Estados Unidos en busca de asilo a través de un parol humanitario. Para eso son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Otros solo pueden venir a través de una petición familiar aprobada, y el que no tenga una visa o no cumpla con estos objetivos debe registrarse en la aplicación CBP One y optar por algún programa legal vigente, reunir los requisitos, esperar una aprobación y una fecha y hora para presentarse a la frontera. Lo que dice el fallo es que ese mecanismo y este procedimiento no es equitativo y también no está de acuerdo con la ley de asilo. Los argumentos del juez Tigar, tal como los expone esta nota que recién leía, lucen bastante sensatos porque estas personas que migran, sobre todo de Venezuela, de Cuba, de Haití, Nicaragua, no vienen en situaciones cómodas como para hacer trámites burocráticos. Te pregunto, Jorge, una vez que este juez determina esto, ¿ya queda derogada la medida de Biden? No, la Corte en el fallo da un plazo de 14 días para que entre en vigor el fallo, esperando que el gobierno apelara la decisión. Está seguro el juez que el gobierno iba a apelar y así fue como lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional. La apelación, el gobierno va a ir a defender su política y va a tratar de bloquear esta decisión para que el juez cambie el veredicto. En estos 14 días no hay nada, todo sigue igual en la frontera, pero hay un riesgo muy alto hoy en día, que ya lo expresó ayer el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y también abogados con los que hablamos, de que los traficantes de personas o coyotes estén mintiendo en la frontera, diciéndole a la gente que tras este fallo la política fue eliminada y se deje venir una oleada grande de inmigrantes hacia la frontera, tratando de entrar creyendo que la frontera ya está abierta como ellos están tratando de hacer creer, y eso no es cierto. El problema es que si está vigente la política migratoria del presidente Biden, el título 8 sigue vigente como siempre, y hay una cláusula que señala que las personas que sean halladas o detenidas en la frontera van a ser deportadas y castigadas hasta por 5 años fuera sin poder venir acá. Entonces, por una mala información y una mala decisión puede causar una crisis humanitaria todavía mayor que la que hemos visto en la frontera. Ya lo veo. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Agradezco la invitación, César. Muchas gracias. Jorge Cancino es el editor jefe de temas migratorios
en Univisión, nos habló aquí en Miami. Continuando con noticias de Estados Unidos, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ha aumentado en las últimas horas la presión sobre el presidente Biden con una amenaza de juicio político, impeachment, aunque los números no le alcanzan para destituirle. En una comparecencia de prensa, McCarthy acusó a la administración demócrata de entorpecer la investigación que lleva a cabo la Cámara Baja de mayoría republicana sobre la familia de Biden, a la que acusan de haber recibido fondos de una empresa energética china. Hunter Biden, el hijo del presidente, comparece ante la jueza federal del distrito Mary Ellen Noreika en Delaware, donde se espera que se declare culpable de 2 delitos fiscales menores y admita los hechos de un cargo por posesión de armas. Eso está ocurriendo en este momento. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declarará ante el Comité Judicial en una audiencia de supervisión. Si bien esta no es una audiencia sobre juicio político, muchos de los miembros republicanos quieren acusarlo. La campaña presidencial de Ron DeSantis despidió a un miembro del personal que publicó un video que contenía imágenes nazis. El asistente había retuiteado un video que mostraba un Sonnenrad, un símbolo asociado con el fascismo del siglo XX, aunque no está claro si eso fue lo que llevó a su despido. Otros 37 empleados también fueron despedidos. Y el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Freddy Ramírez, se está recuperando en un hospital de Tampa, luego de someterse a 2 cirugías el lunes y otra el martes. Se dice que las cirugías han ido bien. Se espera que permanezca en el Hospital General de Tampa toda la semana. Las fuentes dijeron el día de ayer que Ramírez ha estado hablando desde su cama de hospital. Múltiples fuentes confirmaron que el director de policía de 52 años se disparó en la cabeza el domingo por la noche a lo largo de la Interestatal 75 luego de una discusión con su esposa Judy. Y el incremento de la temperatura oceánica provoca la mortalidad de corales en Florida. El fenómeno del blanqueamiento de los arrecifes de coral se intensifica, lo que lleva a una preocupante mortalidad del 100% en ciertos sitios de restauración. Una declaración reciente de la Coral Restoration Foundation en su plataforma digital alarma sobre una catástrofe en un lugar de regeneración de arrecifes de coral en las orillas de Florida, donde las temperaturas excesivas han sido devastadoras. Y cerramos las noticias de Estados Unidos con esta otra, también de Florida. La Junta de Educación de Florida publicó la semana pasada nuevas adiciones a sus pautas de conducta profesional para maestros como resultado de la legislación que entró en vigencia el 1 de julio, incluidos 2 aspectos que podrían tener graves consecuencias para el personal. Según las nuevas reglas, los educadores de Florida pueden perder sus licencias de enseñanza si se refieren a los estudiantes por sus pronombres preferidos. Es decir, él o ella, si los jóvenes prefieren que los llamen, se refieran a ellos como ella o como él, y no lo sean. O si usan baños, nombres o pronombres que no coinciden con el sexo asignado al nacer. Si llaman ella a alguien que es un muchacho, el maestro pierde la licencia. 9:31. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Maduro no caminó ni 100 metros por la vereda del lago en Maracaibo. Maduro evitó el contacto con los zulianos durante su visita a Maracaibo. Su traslado por la ciudad fue aéreo. Y cuando comenzaron los reproches y abucheos en el parque Vereda del Lago, prefirió no caminar. Junto a la primera dama Cilia Flores caminó unos minutos antes de llegar a la tribuna, pero apenas comenzaron los gritos e insultos de algunos asistentes al evento, se montó en la camioneta donde llegó y continuó el recorrido según se observa en videos que circulan en las redes sociales. Quienes quisieron pedirle ayuda no tuvieron la oportunidad de acercarse. Solo quienes quisieron
solo lo hicieron los que estaban en los costados de la tribuna presidencial, que tenían esperando hasta 10 horas para ver a Maduro y pedirle un favor. Hay una reseña en un medio que colocó Naki Soto, a ver si lo puedo encontrar por aquí. Es muy, muy interesante. Ella, a ver, bueno, no lo puedo encontrar, pero es que está en inglés. Y en inglés dicen que, Maduro camina, pero cuando escucha los gritos de Maduro, el insulto preferido de los venezolanos, de tu madre, se retira y se va. Contrario a lo que se pensaba, la defensa del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando El Pollo Carvajal, no solicitó fianza, por lo que permanecerá privado de libertad en una cárcel federal en Nueva York. Ahora está en custodia protegida, aislado, no ha tenido oportunidad de hablar con su familia, y es importante que los oficiales del Metropolitan Detention Center de Brooklyn provean este acceso. Es una desgracia el estado en que se encuentra allí. Es una desgracia. Así se expresó Zachary Margulis Ojuma, el abogado de Carvajal. En la diligencia, el juez Alvin Hallerstein ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en un término de 90 días. El gobierno de Estados Unidos acusa a Carvajal de cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y ofensas por porte de armas. El juicio fue pospuesto hasta el próximo 1 de noviembre. Ayer martes, el abogado del empresario venezolano de origen sirio, Narman Wakil, acusado en Estados Unidos por formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y del expresidente Hugo Rafael Chávez, informó que Wakil habría muerto producto de un infarto mientras dormía. Desde hace unos meses, el empresario de origen sirio tenía libertad bajo fianza y se encontraba a la espera de un juicio en Florida en el mes de octubre. Wakil había comprado 10 propiedades inmobiliarias, un avión de $3,5 millones, un yate de $1,5 millones y supuestamente pagado sobornos para acceder a al menos $250 millones en contratos con el gobierno venezolano, según el Departamento de Justicia. Agentes especiales de las oficinas de campo en Miami para la Seguridad Nacional de Estados Unidos y el IRS acusaron a Narman Wakil de usar también cuentas bancarias en Estados Unidos durante el presunto esquema de 2010-2017 para obtener contratos altamente inflados con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, propiedad de PDVSA. 9:35. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La Paz. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, confirmó que Bolivia está interesada en drones iraníes para proteger sus fronteras de delitos como el contrabando y el narcotráfico. Esto un día después de que la Cancillería de Argentina solicitara información sobre los alcances de un posible acuerdo de Bolivia e Irán. Quito. Ecuador, una nación relativamente pacífica hasta hace unos años, ahora está plagado de una guerra territorial entre organizaciones criminales rivales. En medio de la brutal violencia, una de las peores en décadas, el gobierno anunció en junio la compra de 24 millones de cartuchos para armas de fuego, una cifra que supera con creces la población del país, para reforzar los servicios de seguridad. La violencia ha sido más pronunciada en la costa del Pacífico, donde los grupos criminales luchan por controlar y distribuir narcóticos, principalmente cocaína. Managua. El gobierno español concede la nacionalidad a 8 opositores nicaragüenses. Estos se suman a los otros 47 que obtuvieron la nacionalidad española hace unas semanas como parte de un proceso para acoger a políticos, periodistas, sacerdotes o economistas nicaragüenses a los que Ortega declaró apátridas por supuestos actos de traición a la patria. Bogotá. Con un video tratan de calmar la polémica por el aumento salarial de los congresistas.
En redes sociales de la presidencia publicaron un clip en el que se detallan los motivos de la decisión que causó polémica. El aumento de 14.62% en el salario de los 108 senadores y los 188 representantes a la Cámara quedó en firme en el día de ayer, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto. El problema está que con este aumento de 5.538.117 pesos, el salario de los miembros del legislativo pasó de 37.880.000 a 43.418.000. Esta determinación causó controversia y duros señalamientos al gobierno por legalizar esta determinación. La redacción aquí no, esto debe ser traducido por Google. En fin, son las 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus pronósticos económicos globales. Su última perspectiva de la economía mundial dijo que las tensiones agudas en el sector bancario están disminuyendo y la inflación está comenzando a disminuir a medida que continúa la recuperación posterior a la pandemia. Sin embargo, las restricciones crediticias, el envejecimiento de la población y los aumentos del costo de la vida significan que no estamos fuera de peligro, dijo el Fondo Monetario Internacional. Se pronostica un crecimiento del 3% para este año, lento según los estándares históricos, y la perspectiva a mediano plazo es igualmente indiferente, impulsada por la debilidad de la manufactura en las economías avanzadas. El fondo advirtió que un recrudecimiento de la guerra en Ucrania o las temperaturas extremas provocadas por el Niño podrían volver a empeorar la inflación. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, anunció que su gobierno destinará en lo que queda de año una partida de 40.000 millones de grivnas, cerca de 1.000 millones de euros al cambio actual, para financiar la producción de drones por parte de fabricantes ucranianos. Una ola de calor ha dejado a cientos de miles de personas en Sicilia sin electricidad ni agua corriente. Un alcalde de la región italiana dijo que su ciudad había sido puesta de rodillas por temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, más de 120 grados Fahrenheit. Estos habían derretido los cables submarinos. Portugal, 9 bomberos y 4 civiles heridos por los incendios. En Portugal, el fuego ha amenazado algunas casas y ha forzado la evacuación de algunas personas por precaución, según el Comando Subregional de Emergencia y Protección Civil de la Gran Lisboa. Israel, la turbulenta crisis nacional de Israel por la nueva ley del primer ministro Benjamín Netanyahu, que debilita a la Corte Suprema, está comenzando a afectar a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, una institución que durante la mayor parte de la historia del país se ha visto por encima de la política. Si bien las encuestas encuentran consistentemente que el público confía más en las Fuerzas Armadas, la institución ahora enfrenta preguntas sobre si puede seguir siendo un símbolo de unidad y si su preparación operativa se ha visto comprometida. La crisis más aguda que enfrentan ahora los militares proviene de miles de reservistas que dicen que dejarán de ofrecerse como voluntarios en protesta por la nueva ley. El gobierno de Kuwait anunció que ha registrado un superávit de $20.850 millones en el año fiscal 2022-2023. Dios mío, estamos hablando, esto fue gracias al aumento del precio del petróleo tras la invasión de Ucrania. Estamos hablando de un superávit de $20.850 millones para un país que tiene apenas 5 millones de habitantes. Y hablando de habitantes, la población de Japón cayó 800.000 el año pasado. Cada una de las 47 prefecturas de Japón declaró una caída en la población. El país vio 1.56 millones de muertes el año pasado y solo 771.000 nacimientos. El aumento de la inmigración no ha sido suficiente para detener la disminución constante de la población.
Cada área de la sociedad se ve afectada. Más de 1.200.000 pequeñas empresas tienen propietarios de alrededor de 70 años sin sucesor. 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Crisis Petro. Vamos a ir hasta Colombia para ocuparnos de la crisis política en la ciudad de Bogotá. Bueno, el foro será con personas que están en Bogotá, aunque una está en Madrid, y el hashtag Crisis Petro. Ya regresamos, 9:43. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Crisis continúa en el gabinete de Petro sin haberse cumplido un año en el poder. ¿Qué ocurre con los ministros de Petro? Con la salida de Irene Vélez ya son 11 los ministros que dejaron el gobierno de Petro en menos de un año. Esto como un elemento significativo que nos ilustra la crisis de gobierno que puertas adentro puede estar enfrentando el presidente Petro. Vamos a ocuparnos de esa crisis en nuestro foro de hoy con el hashtag Crisis Petro. En la ciudad de Bogotá está John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César, un saludo desde Bogotá para todos ustedes. Y en la ciudad de Madrid está la periodista colombiana Laura Cifuentes. Laura, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. César, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué le duran tan poco los ministros al señor Petro? ¿Qué dice esto de su manejo gerencial del gabinete, del gobierno? 11 ministros abandonaron ese gabinete en menos de un año, más de un ministro por mes. Entonces, comenzamos con John Torres. Por favor, John. Yo creo que esta renovación del gabinete del presidente Petro tiene que entenderse a la luz de cuál es su estilo de gobierno. Uh-huh. En un primer momento, el presidente Petro intenta conformar un gobierno un poco más abierto, llamando a fuerzas de centro, o si no a fuerzas o partidos, a personas que provenían de esos partidos, sobre todo el Partido Liberal. Entonces, eso hace una conformación de gabinete que no solamente trae a los petristas pura sangre, llamamos acá en Colombia, a la gente que siempre ha estado con él, sino que también llamó a algunas personas que tenían reconocimiento en Colombia, que provenían sobre todo del Partido Liberal y que durante mucho tiempo fueron la voz técnica que alcanzó a sonar en el gabinete durante unos meses. ¿Qué es lo que ocurre? Con el desgaste del gobierno, de alguna manera los problemas que tuvieron los proyectos en los que el presidente Petro tiene jugadas muchas de sus intenciones, las reformas sociales que llamamos acá en Colombia, el presidente empieza a polarizarse, a cerrarse más en su círculo y empieza a sacar a aquellas personas que no le copiaban absolutamente todo, aquellas que de pronto le decían, no, esto técnicamente no se puede hacer, aquí tenemos algún riesgo, y que además lo habían expresado públicamente. Y eso es lo que explica en febrero una primera salida del gobierno de Alejandro Gaviria, sobre todo ministro de Salud, y una de las polémicas más, de las reformas más polémicas es la reforma de la salud. Y también salen allí otras dos ministras que no tenían tanta preponderancia, podría decirse que por bajo desempeño, ministra de la Cultura, Patricia Ariza, y la ministra de Deporte también. Y luego hay un gran revolcón, salen más ministros, salen dos muy técnicos, el ministro de Hacienda, Ocampo, la ministra de Agricultura, o sea que salen las tres voces que ya no eran del petrismo pura sangre como tal. Sale el ministro de la Política, que también venía del Partido Liberal, y lo que empezamos a ver es una conformación del gabinete mucho más acorde con la línea de pensar del presidente, pero por lo mismo también mucho más cerrada y con una interlocución mucho más difícil con las otras fuerzas políticas. Y el último caso que tú mencionas, que es el de Irene Vélez, es la salida de una persona que era muy controvertida
que no tenía conocimiento en el área que estaba manejando, que es estratégica, el área de minas e hidrocarburos, y que era, sin embargo, muy cercana al presidente porque el presidente defiende una política de renovación energética, de transitar hacia energías limpias. Todos estamos de acuerdo con ello, pero la manera de hacerlo y los tiempos son los que han generado discusión. Pero ella sale en medio de escándalos, sale en medio de cuestionamientos, mucha polémica por su falta de conocimiento, sí, pero finalmente hubo dos escándalos, uno por unos contratos de su esposo, que es un holandés que recibió contratos oficiales, y sobre todo por un abuso de poder, porque en Colombia la salida de menores de edad, como ocurre en muchos países del mundo, está totalmente reglada y totalmente limitada, que existan los permisos correspondientes. El hijo de la ministra salió del país sin un permiso y ese permiso lo obviaron por una llamada de la ministra al funcionario de Migración Colombia. Ese caso muy seguramente Irene Vélez le va a costar una sanción disciplinaria y antes de que eso ocurriera, el presidente Petro decide salir de ella, porque en Colombia muy rara vez el gobierno de turno le da la cabeza a un ministro a la oposición en medio de un escándalo. Ese creo yo que es como el resumen más o menos corto, que no lo fue, de lo que está pasando en Colombia. Muy buen resumen de esa sacudida en el gabinete del presidente Petro. Y Laura Cifuentes, ¿cómo ve esto? ¿Qué te dice, Laura, esta inestabilidad de los ministros del presidente Petro? Laura, por favor. Bueno, yo en gran parte coincido con lo que dice John. De alguna manera, cuando el presidente Gustavo Petro llega al poder, llega pues relacionado con muchas expectativas que tenían que ver con el primer gobierno de izquierda que iba a gobernar en la historia reciente del país. Llega también con altas peticiones de pues la población que lo apoyó y también en medio de lo que estaba viviendo Colombia, recuperándose de alguna manera de lo que venía con la pandemia. Entonces él de alguna manera empieza a conformar un gabinete ministerial que le permitiera tener ese margen de maniobra y sobre todo recordemos que el presidente Gustavo Petro llegó con una reforma tributaria debajo del brazo, entonces tuvo a personas muy destacadas que de alguna manera daban mucha confianza y credibilidad, como el exministro de Hacienda José Antonio Campo, que si bien tenía un buen relacionamiento con los diferentes sectores económicos del país, pues también se alejaba un poco de algunas de las posiciones más radicales del gobierno Petro. Entonces, ahí empiezan a verse estas fricciones. También pues recordemos al ministro Alejandro Gaviria, que fue una de las primeras personas dentro del mismo gobierno que centró su voz pues de oposición a lo que se estaba estructurando como una reforma de salud. Entonces este gabinete que estaba incluyendo diferentes posturas políticas, que estaba incluyendo de alguna manera una pluralidad, pues empieza a cerrarse un poco más hacia personas más cercanas al presidente Gustavo Petro y que atendieran de alguna manera pues digamos su política y su forma de gobernar. Entonces por eso vemos que entra este primer sacudón dentro del gabinete y salen esos ministros que estaban alejados de alguna manera de las posiciones que tenía el gobierno. Y viene el presidente Gustavo Petro a gobernar con esas personas muchísimo más cercanas. Ya finalmente lo que pasa con la ministra Irene Vélez, pues es que es realmente insostenible. Es una ministra que si bien era muy cercana al presidente Gustavo Petro, se había visto envuelta en diferentes escándalos y en diferentes reacciones de la opinión pública por su forma de relacionarse con los medios de comunicación, por su forma de alguna manera alarmar a los sectores económicos del país, incluso en escenarios internacionales. La ministra se dio a conocer tan solo a 2 meses de la posesión del presidente, planteando la posibilidad de que Colombia comenzaría a importar gas de Venezuela. Posteriormente, esa misma ministra, en el foro de Davos en Suiza, dijo que Colombia iba a cancelar los contratos de exploración de gas y petróleo. Posteriormente, pues digamos que esta de alguna manera
esta falta de relacionamiento con la ministra también le cobraba un poco su falta de experiencia en el sector, que era muy reclamada por los sectores de hidrocarburos que no tenían una comunicación certera con ella. En este mismo contexto sale una de las viceministras del Ministerio de Minas y señala que en algunos de los informes que se daban dentro de este ministerio habían cifras que no coincidían, entonces sigue habiendo como esa tela de juicio sobre la ministra, que posteriormente pues se le suma a los escándalos que mencionó John por esa contratación de su esposo y también por lo que es una investigación que todavía se está llevando adelante en Migración Colombia sobre este posible tráfico de influencias y esta llamada que habría realizado la ministra para que dejaran salir a su hijo del país. Hablaba Laura Daniela Cifuentes desde Madrid. John, en tu intervención anterior dijiste el presidente Petro va quedándose con gente que es más afín a su manera de pensar, a su línea política. ¿Cuál es esa manera de pensar, John? ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es esa línea política? Yo creo que lo que estaba pasando, de hecho, ahora, César, pasó con Petro cuando fue alcalde de Bogotá ya hace una década. En un primer momento, en aquella alcaldía de Bogotá, Petro se rodeó de personas que provenían también, sobre todo del Partido Liberal y de otras fuerzas, y también de un sector que lo acompañó a él en el M-19. Yo recuerdo a Antonio Navarro Wolf, que es un político muy destacado y muy reconocido en Colombia, que fue su secretario de gobierno en algún momento, Daniel García Peña, y muy rápidamente, un año después, ellos ya no estaban en el gobierno porque eran gente que, como te digo, le decía, no, esto tal vez no se puede hacer. De hecho, cuando Alejandro Gaviria estaba como candidato compitiendo con Petro, finalmente no llegó a ser candidato formalmente, sino precandidato presidencial, él decía en tono jocoso que lo que iba a pasar con el gobierno Petro era que si ganaba, como en efecto ganó, que iba a conformar un gabinete un poco más abierto y que 7 meses después ese gabinete iba a implosionar por cuenta de que el presidente es poco receptivo a las voces que no coinciden con lo que él piensa. Y finalmente eso pasaría, y le pasó literalmente a Alejandro Gaviria. Yo lo que creo es que Petro tiene sin duda buenas intenciones, que en Colombia se necesitan reformas, por supuesto que se tienen que hacer, pero la manera como él concibe esas reformas no necesariamente es la más técnica ni la mejor para el país. Nos ocurrió en Bogotá tuvo alguna idea sobre reformar el sistema de recolección de basuras, seguramente bien intencionado, pero que técnicamente salió muy mal, fue un desastre, y la ciudad perdió 1.2 billones de pesos por un negocio que finalmente no se pudo hacer. Bueno, yo te hablo de 1.2 billones de pesos, estoy hablando de 400 millones de dólares. Eso perdió la capital hace una década, y en este momento Petro está empeñado en unas reformas que, como te digo, gruesas, el tema se necesita hacer. Que necesitamos una reforma a la salud en Colombia, por supuesto que sí, que necesitamos una reforma laboral también y una reforma pensional, como en todos los países del mundo, hay que hacerlas. Pero la manera como la concibe Petro no necesariamente es la que los técnicos consideran adecuada, primero, y segundo, la manera como él concibe que tienen que aprobarse las reformas no necesariamente es la que se ajusta al sistema democrático colombiano. Lo que tuviste en la primera parte del año en Colombia fue a un presidente llamando a la calle a marchar para presionar al Congreso a que aprobara sus proyectos. Eso no le funcionó, pero claramente es una amenaza para la democracia representativa que hay en Colombia, que se intente acudir a la calle a la democracia plebiscitaria, el que más grite y el que más haga demostraciones de fuerza para intentar presionar cambios. Los cambios en Colombia tienen que ser institucionales, hay un establecimiento, un Estado de Derecho, y a veces Petro no se mueve bien en esto. Pero al final lo que vimos el 20 de julio también es muy llamativo. Vimos a un presidente llamando a los consensos después de unos discursos muy duros durante mucho tiempo. Yo no pensaría que hay crisis en el gobierno de Gustavo Petro, no. Estamos muy pronto todavía, pero claramente muchos de los errores que le han dicho desde el primer momento que está cometiendo al gobernar, mucha de la falta de preparación técnica de los funcionarios que ha puesto, se está notando y le está pasando factura. Y en este momento, casi un año después de que asumió el cargo, hay cargos claves en los que no ha nombrado a nadie. Eso también te muestra un poco la imprevisión con la que a veces el gobierno maneja temas. Que por supuesto hay críticas, a veces despiadadas y a veces injustas, las hay,
Este es un gobierno que es la primera vez que llega a la izquierda a la presidencia en Colombia y sin duda hay críticas que son a veces pasadas, infundadas, pero también es cierto que se ha equivocado muchísimo, que hay muchas voces que han alertado de cosas que no se están haciendo bien y sin embargo el gobierno es terco. Y si tú me preguntas por algo de Gustavo Petro, una palabra que lo defina es tal vez, y con todo respeto lo digo, es muy terco en las ideas en las que se empeña y a veces por intentar sacarlas adelante termina cometiendo errores que no solamente le cuestan a su gobierno, le cuestan a su administración y le cuestan al país. A propósito de lo que acabas de decir, John, te iba a comentar, a lo largo de tu descripción, estabas dibujando a un individuo testarudo, completamente testarudo, ¿no? No da su brazo a torcer, aunque la realidad le evidencie lo contrario. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente y seguramente bien intencionado. Como político, puedo decirte que fue uno de los congresistas más destacados de Colombia. El país le debe muchas cosas a Gustavo Petro. Él ayudó a poner en evidencia en Colombia los nexos entre los grupos paramilitares y muchos políticos, y es un hombre valiente. Es un hombre que además es persistente, pero en algunas ocasiones, y sobre todo parece tener muchos arquetipos que ya no corresponden al mundo moderno, y tiene en muchas intervenciones mensajes que no son buenos para el país. Por decirte algo, siempre en muchas de sus intervenciones mejor habla mal, y no solamente mal, sino habla con un tono que es muy llamativo sobre la iniciativa privada. Sí. Y la iniciativa privada la necesitamos en todos los países del mundo para tener unas mejores sociedades más competitivas, más ricas, más prósperas. Por decirte solamente un caso ayer, también tiene una narrativa que es muy conflictiva. Tenemos a la vicepresidenta Francia Márquez, también es un hecho histórico, es la primera vicepresidente de color negra. Sí, se me fue el audio, a ver. Ajá. Te vuelvo a repetir, o sea, tenemos a una vicepresidenta de color, Francia Márquez, pero ella también ha tenido salidas que han sido criticadas en Colombia, algunos viajes, algunas intervenciones que no necesariamente son las que uno esperaría de un gobernante. Y lo que dice el presidente Petro es que cualquier ataque a Francia Márquez es el de unos medios que están gobernados por hombres blancos, que están pensando en el pasado, que montan sus caballos, lo dijo ayer. Esto no corresponde con la realidad. Un funcionario, sin importar su color, su condición, su origen, pues tiene que dar cuentas y tiene claramente tiene que responderle al país. El presidente utiliza unos arquetipos, unas figuras de comunicación que son a veces polarizantes, y eso también creo yo que incide muchísimo en la situación que está pasando. Pero es un hombre muy inteligente, tiene muy buenas ideas para Colombia, pero seguramente si trabajara con todos los sectores y por supuesto con la empresa privada, pues podríamos tener mejores resultados en lugar de acudir al choque y a intentar polarizar, que es un poco el estilo que hemos visto desafortunadamente durante este primer año de gobierno. John, entiendo que no puedes seguir con nosotros, tienes otros compromisos, así que te agradezco mucho tu participación en el foro de hoy. Claro que sí, un saludo para ti, César, y para Laura en Madrid también. Chao, chao. Chao. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Vamos a una pequeña pausa y al regreso continuamos pues con Laura Daniela Cifuentes, periodista colombiana en Madrid. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 17 minutos de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration.
especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 1-844-864-4727, que equivale a 1-844-8-MIGRAR. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César Miguel. Un panel de la Cámara de Representantes va a celebrar hoy una audiencia pública sobre fenómenos anómalos no identificados, o más bien dicho, objetos voladores no identificados, OVNIs. Los legisladores del Subcomité de Seguridad Nacional, la Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara van a presentar hoy a 3 individuos para recabar su testimonio sobre avistamiento de ovnis. Se trata de 3 personas que anteriormente sirvieron en el ejército de los Estados Unidos. El representante republicano Tim Burchett de Tennessee dijo en un comunicado de prensa la semana pasada que los testigos darían testimonio público porque el pueblo estadounidense merece la verdad. El año pasado, el director de la oficina formada para enfocarse en este tipo de avistamientos dijo que el gobierno está rastreando más de 650 casos potenciales de ovnis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los ovnis llegaron al Congreso de Estados Unidos. Gracias, Flor Alicia. Regresamos entonces a nuestro foro en el día de hoy, #CrisisPetro. Estamos compartiendo con Laura Daniela Cifuentes, periodista colombiana en Madrid. Laura, los gobiernos se caracterizan por tener ministros muy estables. Cuando un gobierno está bien integrado, pues sus ministros duran a lo largo de todo el periodo, sobre todo los ministros fundamentales. En el caso de Petro hemos visto que en menos de un año han pasado por su gabinete 11 ministros, han salido de allí 11 ministros. Y quizá, además de los inconvenientes que muy bien relató John Torres, quizá hubo inconvenientes en la primera selección. Pongo un caso. No es miembro del gabinete, pero es un cargo muy importante. La Embajada de Colombia en Caracas. Para ella se seleccionó a este personaje, ¿cómo calificarlo? Un tanto excéntrico, estrambótico, provocador, pugnaz, Armando Benedetti. Pues Armando Benedetti tuvo que salir por el escándalo que involucraba a la mano derecha, la jefa de gabinete precisamente, del presidente Petro. Y ahora este individuo está enfrentando 4 cargos ante la justicia colombiana. A ver, esa falta de tino, ¿no sabía Petro, por ejemplo, la catadura de este señor Benedetti? ¿Qué ha ocurrido allí? Por favor, Laura. Bueno, César, como lo indiqué inicialmente, el presidente Gustavo Petro, para llegar al poder, se tuvo que hacer de diferentes negociaciones y de alguna manera aliarse con personajes como Armando Benedetti, que han tenido mucha influencia en zonas que son muy decisivas para la elección de los presidentes en Colombia. Le estoy hablando de la zona norte del país, del Caribe del país. Y este político ha sido de gran influencia en estas zonas y pues también de alguna manera ha tenido una trayectoria en el país que lo relacionaba con el expresidente Juan Manuel Santos. Benedetti estuvo muy cercano a Santos por el tema del proceso de paz, entonces de alguna manera se habían tejido esas relaciones con grupos políticos muy importantes y muy influyentes en el país. Pero lo que usted dice, estos cargos que tenía Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y una investigación que él ya tenía abierta en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, pues eran casos muy reconocidos en el país
y que de alguna manera en muchos de los debates de la campaña presidencial en Colombia pues pusieron en tela de juicio cuál era de alguna manera pues la forma en que estaba seleccionando en ese momento el candidato Petro a sus aliados más cercanos. Y le hablo de que Armando Benedetti viajaba con Gustavo Petro en un jet privado a las diferentes correrías que tenía el ahora presidente de Colombia en diferentes zonas del país. Era la persona que le manejaba la agenda en la campaña presidencial al presidente Gustavo Petro. Entonces, de alguna manera sí se vio, y lo que dijo el presidente en su momento era que todas las personas merecían una oportunidad y que él no era quien para juzgarlo en ese momento. Pero entonces vemos, como usted lo mencionó, este escándalo que dejó la salida de Benedetti, como de alguna manera Armando Benedetti sí le había pedido un puesto diferente al presidente Gustavo Petro, que era consciente que no podía dejar en un ministerio, como lo había pedido en su momento Benedetti, el Ministerio del Interior. El gobierno Petro era consciente que él no podía ocupar ese puesto y pues lo dejaron con ese trabajo en la Embajada de Venezuela, que incluso en varios audios que se filtraron a la opinión pública se ve el descontento de Armando Benedetti por ser seleccionado en este puesto. Entonces vemos cómo de alguna manera el presidente Gustavo Petro fue tejiendo estas alianzas en pro de los intereses que tenía en campaña, después lo hizo en pro de los intereses que tenía en su primer tramo del gobierno, que era mostrar esta cara más unida, esta cara mucho más plural de su gobierno, y pues que claramente se veía reflejada en que él lograba las mayorías en el Congreso de la República, porque había logrado pactar con los partidos tradicionales, como el Partido Conservador, como el Partido Liberal. Y esta desafortunadamente es una práctica, una muy mala práctica en Colombia, que es negociar puestos en ministerios por mayorías y por alianzas en el Congreso. Entonces vemos de alguna manera cómo se iba construyendo ese gobierno en torno a los intereses inmediatos y no en torno a los intereses a largo plazo, que es lo que uno pensaría que es lo más conveniente para un país con tantos retos en Colombia. Entonces vemos cómo se van moldeando de acuerdo a los objetivos que tenía el presidente, pero eran objetivos muy particulares y muy específicos, que a largo plazo, pues claramente iban a costarle la cabeza de muchos de estos dirigentes. Y ya que hemos mencionado a Benedetti y el escándalo por el que sale del gabinete, Laura, ¿qué nos puedes decir de tu tocaya Laura Sarabia? ¿Qué ha sido de ella luego de haber tenido tanto poder? La mano derecha nada menos que de Petro. Bueno, Laura Sarabia de alguna manera se convirtió en un personaje muy llamativo, porque era la mano derecha del presidente, su jefa de gabinete, con tan solo 29 años y de alguna manera muy poca experiencia para ocupar este puesto tan importante. Precisamente Laura Sarabia había trabajado con Armando Benedetti cuando él era senador de la República, había hecho parte de su equipo de trabajo, pero más allá de esto, en cuanto a lo que significa ser la persona que está al mando de lo que es la comunicación entre el presidente Gustavo Petro y sus ministros, entre la agenda del presidente Gustavo Petro, pues dejaba muchos cuestionamientos sobre cómo ella trabajaba en este sentido. Lo que se decía en Casa de Nariño en su momento era que era una persona con superpoderes, y así lo quiso tomar. Decía ella puntualmente que no quería tener un perfil tan alto, pero la cantidad de poder que ella fue acumulando a lo largo del gobierno Petro, pues sencillamente ya era inevitable de esconder, y por eso se decía que para hablar con el presidente primero tenía que pasar cualquier persona el filtro de Laura Sarabia. Sale ella desafortunadamente con este escándalo encima, y le hablo de muy desafortunado porque uno de los grandes malestares en la sociedad colombiana con el presidente Gustavo Petro, y de alguna manera las cifras lo han demostrado de su baja popularidad, es que él había prometido un cambio para el país. Y cuando sale todo ese escándalo de Laura Sarabia, vuelve a Colombia el fantasma de las cruzadas.
vimos cómo estas extralimitaciones del poder llevaron incluso a que desde el gobierno y desde diferentes instancias de poder que aún están en investigación, que aún no se han demostrado puntualmente quién dio la orden, pues se terminaran interceptando los teléfonos celulares de 2 amas de casa, de 2 señoras empleadas del servicio que de alguna manera querían saber si ellas estaban relacionadas con este presunto robo que se había dado en el apartamento de Laura Sarabia. Recientemente, después de todo el escándalo y la investigación, Laura Sarabia dio algunas declaraciones, pero lo que le indico, César, aún las investigaciones no han dado los resultados. Ella dice que es inocente y que va a limpiar su nombre, pero pues tampoco tiene pruebas concretas ni tampoco ha hablado ella de específicamente cuáles fueron los conocimientos que ella tenía sobre todo este entramado que se había organizado en contra de 2 empleados del servicio, se lo repito. Ya lo veo. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, en el programa de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Laura Daniela Cifuentes es periodista colombiana y nos habló desde la ciudad de Madrid. El reloj indica en este momento las 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:23 de la mañana. En este momento, hoy, día de San Joaquín y Santa Ana, y por lo tanto Día de los Abuelos, vamos hasta la ciudad de Mérida, en Venezuela, para conversar con su eminencia, el cardenal Baltasar Porras Cardoso. Apreciado cardenal, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo a toda la gente y a todos los que nos escuchan. Cardenal, le llamo porque me han hablado del Festival de las Tradiciones. Y me dijeron que usted es la persona indicada para explicarnos de qué se trata. Porque entiendo es una idea suya. Bueno, sabes que esto es una tradición antigua en Caracas y a través de las televisoras. Primero, el conservar lo que es nuestro, todas las tradiciones de tipo musical, de tipo artístico, gastronómico, tantas cosas que son tan cercanas a nuestra cultura y que, bueno, con este trasvase que hay de tantas cosas, a veces ni siquiera los mismos venezolanos las conocemos. Entonces, retomar con la creatividad tan enorme que hay de los grupos, no solamente los que tienen nombre y cartel, sino los que hay en las pequeñas comunidades, en las parroquias, en los distintos grupos juveniles. Pues bueno, queremos revivirlo y gracias pues también a la colaboración este año con Venevisión, una cantidad de grupos que van a estar y que tiene como sentido lo que eran también los telemaratones que se hacían pues, antes. Son tantas las necesidades por el beneficio de la gente que tiene nuestra arquidiócesis de Caracas. Pensemos las muchas cosas que hay que hacer para mejorar, por ejemplo, las escuelas parroquiales, los distintos salones que hay, las escuelas de fe y alegría, las mismas iglesias que requieren pues un mantenimiento permanente y continuo. Pues bueno, quiere unir, digamos, estos dos aspectos, valorar lo nuestro, lo propio y a todas las personas que asistan o lo siguen a través de las distintas redes y medios que puedan colaborar con poca cosa que sea, pero sabemos que granito pues se llena la gallina del buche, como se dice, y que todo lo que ahí quede no es para beneficio personal ni para hacerlo de cualquier manera, sino que de todo ello las iniciativas más resaltantes que hay en estos momentos, el barrio 70 ahí en la zona de Coche, como también
otra que tenemos en la cota 905, en la que se le da educación informal a una cantidad enorme de niños y adolescentes y de jóvenes en la zona de Katia, pues también, pues bueno, lo que quiere hacer es mover las raíces pues que tenemos. Esto es un primer inicio y queremos antes de fin de año también renovar. Este año se cumplen los 800 años del pesebre, cuando por primera vez San Francisco de Asís hizo el primer pesebre, que es una tradición tan nuestra, y que no hay rincón pues del país, no solo en las iglesias, sino en las casas y en las calles, pues el poner nuestros pesebres con esa creatividad tan bella y hermosa que tiene pues nuestra gente, y eso lo haremos en el último trimestre pues del año, de tal manera que es una invitación a participar, a asistir en el centro pues de Caracas, lo que puedan ir personalmente, además de los grupos que van a intervenir, y seguirlos a través de los distintos medios de comunicación. Eso va a ser entonces este próximo sábado 29, desde las 4 de la tarde, el Festival de las Tradiciones en la Plaza Diego Ibarra, allí en el centro de la ciudad. Cardenal, no quisiera cerrar esta conversación sin pedirle su opinión sobre ahora tiene usted un compañero en el cardenalato, el Monseñor Diego Padrón ya es cardenal. Cuéntenos al respecto. Pues, mira, pues sí, ha sido una inmensa alegría y un buen regalo pues que nos da el Papa Francisco a Monseñor Diego Padrón con una hoja de servicio, como se dice, una trayectoria que ha estado toda la vida pues para el servicio de la gente, y él con su sencillez, pero a la vez con todo el conocimiento pues que tiene, y lo que en diversos cargos, hasta presidente de la conferencia episcopal, pues nos brindó. Creo que es un obsequio grande. El próximo 30 de septiembre en Roma recibirá pues el capelo cardenalicio. Estaremos ahí para acompañarlo. Somos compañeros desde el seminario, él terminando la teología y yo comenzando la filosofía, de tal manera que son muchos años de una gran amistad, y por eso pues siento en lo personal, pero sé que mucha gente, como nos han expresado, pues el cariño y la consideración de Monseñor, que cuando se enteró, pero bueno, ¿y por qué a mí? Pues mira, pregúntaselo al Papa Francisco, ¿no? Que no es otra cosa sino un regalo para el país, ciertamente, y para que toda nuestra gente que no deje pasar el tiempo sin saber lo que este buen hombre ha hecho a lo largo de toda su vida, ya con sus 84 años de edad, pero con una vitalidad impresionante. Ha querido, después de pasar pues al retiro, cuando salió pues de Cumaná hace unos pocos años, pues encargarse de una capilla, de una parroquia ahí en Valencia muy pequeña y que no tenía pues mayor vitalidad. Pues si te acercas por allá, o quien vaya a aquella parroquia, es un nido de gente, pero para todo. La cantidad de cosas que se están haciendo pues allí, gracias a su iniciativa, en formación humana y cristiana, en servicio, hay de lunes a viernes, que lo ha instaurado pues él, la olla solidaria, con dos menús, el menú de $1.50, pero se come bien y bastante. Bueno. Y la cantidad de gente que lo hace, y para que no sea el regalado, porque el regalado se murió, no se valoran las cosas, pero donde se pueden, en cualquier parte del mundo, y ni siquiera aquí entre nosotros, una comida de $1.50 que cuesta mucho más, pero gracias a esa entusiasmo y vitalidad, pues siempre hay gente generosa que colabora, y son personas, las señoras que hacen la comida, que saben de muchas recetas de estas caseras y tantas cosas que hoy aprenden nuestras mujeres, sobre todo, pues son unos menús que realmente dan envidia y le hacen competencia
a muchos deliveries. Muy bien, Bueno, magnífico. entre tantas cosas que Sí. hacemos, señor Padrón. Cardenal, le agradezco mucho pues que nos haya atendido en la mañana de hoy. Una gran alegría, César Miguel, para ti, para todos los venezolanos y los no venezolanos que siguen pues estas ondas, y que en la oración y el cariño, y hoy sobre todo a los abuelos, que San Joaquín y Santa Ana, pues el patrono de los abuelos, pues nos bendiga pues a todos. Un gran abrazo. Abrazo, Cardenal. Era su eminencia Baltasar Cardenal Porras, desde la ciudad de Mérida, en Venezuela. El reloj indica 10:31 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. En las noticias que leía temprano de Estados Unidos, hay que reparar en esta. El presidente Biden presiona a los seguros médicos para que incluyan cobertura de salud mental. Se trata de una de sus promesas de campaña y lo ratificó durante su discurso de la Unión, el último discurso. ¿Qué significa esta iniciativa? Es que los seguros no cubren la salud mental. Vamos a conversar al respecto con la periodista Erika Carrillo, aquí en Miami. Erika, muy buenos días. César Miguel, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Erika. Claro que sí, un gusto. ¿Cuál es la propuesta del presidente? Y mira, adelante, por favor. Dime, perdón. No, es que quería saber, no hay cobertura para la salud mental en materia de seguros. Mira, depende del seguro que se tenga. En algunos seguros, y ahí donde está parte de la trampa y donde ha estado parte de la polémica, algunos seguros se supone que deben darte cierta cobertura, por ejemplo, en tratamientos psicológicos o en ciertas cosas que están pagadas supuestamente por avanzado, pero los seguros siempre tienden a negarte ese tipo de servicios o simplemente te sacan la excusa de que no hay suficientes médicos o, por ejemplo, algunas madres, yo te lo digo, yo tengo hoy en día un hijo ya mayor de edad, pero cuando mi hijo era menor de edad y yo iba a buscar, por ejemplo, una terapia de psicólogo, se demoraba, habían filas de espera de hasta 8 meses para que te pudieran dar un psicólogo para niños. Entonces, con la excusa de que tienes que esperar 8 meses como padre para poder llevar a tu hijo con un psicólogo, normalmente la gente termina pagando de su propio bolsillo terapias o ciertos servicios que por ley deben estar cubiertos en estas pólizas de seguros médicos. Básicamente lo que está diciendo ahora el presidente Biden es, van a haber nuevas reglas y parte de las nuevas reglas va a incluir, primero, que los seguros médicos te den la misma cobertura para salud mental, la misma cobertura que te dan por salud o por cualquier tipo de enfermedad. Y anoche que estaba leyendo un poco sobre el tema, Biden ponía un ejemplo, decía, por ejemplo, que cuando usted se cae, se rompe una pierna o usted se rompe un brazo, usted llega por una sala de emergencias y usted lo tiene que atender de inmediato. En el momento en que un adulto tiene un breakdown, y cuando me refiero a un breakdown mental es cuando un adulto, por ejemplo, tiene una crisis de salud mental, o un niño en las escuelas tiene esta crisis donde viene la policía y se los lleva también, tiene que haber una respuesta de emergencias. No hay diferencia entre que te rompas una parte del cuerpo a que te rompas, a que tengas un rompimiento de salud mental. Básicamente lo que sería es una reglas, enforzamiento de reglas, y enforzamiento no existe en español, sino una mayor regulación, César Miguel, sobre las reglas que se supone ya existen desde el año 2008, cuando aquí se hicieron cambios en las pólizas, en las políticas de Estados Unidos de salud mental. Lo primero es entonces que te den atención de salud mental igual al mismo nivel que las respuestas de salud física. 2,
que las compañías dejen de hacer tanta trampa, tanto truco, tanta demora a la hora de tener que responderte por los servicios por los que estás pagando. Y según dijo el presidente, le han ordenado a departamentos que tienen que estar atentos a hacer el cumplimiento de esto. Supuestamente el Departamento de Trabajo, el Departamento de Tesoro y el Departamento de Salud de Estados Unidos, los administradores de esos 3 departamentos tendrían que estar a partir de ahora básicamente encargándose de que se cumplan las leyes, de que las compañías de seguro respondan y especialmente, César Miguel, pendientes de que cada vez que una persona pone un reclamo ante estos departamentos, se haga un trámite a ese reclamo y que el reclamo no se quede simplemente en que el paciente se quejó, pero nada pasó, nadie le ayudó. A ver, ¿cómo se va a implementar esto, Erika? Por ejemplo, el paciente que tenga algún inconveniente, ¿va a tener algún número a donde llamar? ¿A partir de qué momento se implementa y cómo? Mira, de lo que he estado escuchando y leyendo, todavía no han dicho si va a haber un número. Lo que se ha dicho es que estas 3 agencias, el Departamento de Trabajo, Tesoro y Salud de Estados Unidos, se van a encargar de que se cumplan las nuevas regulaciones. Ahora, esto entrará en efecto aproximadamente dentro de 2 meses, todavía no es efectivo, esto tiene que pasar por un proceso, hasta dentro de 2 semanas viene como, se abren comentarios al público, porque el público va a tener derecho a dar opiniones por un periodo de 60 días de cómo ve esto, qué le hace falta, en dónde se puede mejorar. Y después de ese cierre de comentarios dentro de 2 meses, 60 días, que es lo que establece la ley, entonces esto sí entraría en efecto, así que estamos en julio, digamos que para el mes de octubre ya esto está en marcha. ¿A qué teléfono se va a llamar? No lo sé, no lo menciona el presidente en lo que dijo ayer en su anuncio. Lo que sí dijo es que paciente que no se sienta que el seguro médico le está respondiendo a tratamientos de salud mental, tiene derecho a iniciar una queja que se va a tramitar. Y dice también, advirtió que van a haber multas para aquellas compañías de seguros que nieguen o que a base de mentiras te nieguen el servicio médico. Mira, estaba leyendo, César Miguel, y las cifras de enfermedades mentales en Estados Unidos son increíbles. Según el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la tasa de suicidios de Estados Unidos es altísima, 48,000 suicidios en el año 2021. Eso es casi el 5% de aumento comparado con los años anteriores. Hay más suicidios en el hombre que en las mujeres, y normalmente, César Miguel, el hombre tiende a pedir menos ayuda cuando se trata de temas psicológicos. También veía lo de la tasa de 46 millones de personas aproximadamente en los Estados Unidos, dice el CDC, tiene algún tipo de enfermedad mental. En Estados Unidos tiene un aproximado de 300 millones de residentes, 46 millones de ellos tendrían algún tipo de problema mental, y cuando el CDC habla de problema mental no tiene que ser que está loco, porque eso en nuestra cultura hispana se tiende a pensar que quien tiene un problema de salud mental es un loco. No, el problema de salud mental es un problema de depresión, un problema de ansiedad. Hay diferentes trastornos mentales que están incluidos en esa categoría. Y repito, lo que está diciendo es que estas nuevas reglas tienen que básicamente presionar de alguna manera a los seguros médicos para que respondan con los servicios, para que pongan más personal, porque parte del problema grande es ese, San Miguel, el seguro te cubre, pero cuando tú llamas no hay citas, o en trampa y te dicen, no, mira, ese proveedor no está dentro del network, tienes que buscar uno de afuera y terminas pagándolo de tu bolsillo, y era parte de la queja grande. Así es. Erika, te agradezco mucho esta muy completa explicación de la nueva medida de la Casa Blanca con relación a la salud mental y la cobertura de seguros. Muchísimas gracias, Erika. Claro que sí. Erika Carrillo, periodista, nos habló aquí en Miami, 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y ahora vamos a hablar de ChatGPT.
hay un chat GPT para buscar empleo. ¿Qué tal? En la línea telefónica está una experta en el área del marketing digital. Ella es Andreina Espino, que nos va a hablar de marketing digital y no va a cantar, pero canta precioso también. Andreina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Andreina, ¿qué es este ChatGPT para buscar empleo? Mira, César, te cuento que ChatGPT es un nuevo modelo de lenguaje que funciona a través de inteligencia artificial. Es como una especie de chat, como si estuvieras conversando por WhatsApp, por cualquier mensajería con alguien, pero en este caso estás conversando con un sistema de inteligencia artificial que te contesta como si fuera una persona. Entonces, este sistema de ChatGPT está disponible para todo el mundo de manera gratuita y lo puedes utilizar para pedirle que te ayude a desarrollar diferentes tareas diarias, como puede ser escribir un email, escribir la descripción de productos, de servicios que tú ofreces. En este caso, yo lo estoy proponiendo para utilizarlo para la búsqueda de trabajo, ¿ok? Porque definitivamente que te puede ayudar con muchas cosas, pero por ejemplo, cuando uno busca trabajo, que es una labor tan estresante y a veces no sabemos realmente qué colocar en nuestro currículum, cuáles son las oportunidades de trabajo que hay en nuestra área, este sistema, por ser de inteligencia artificial, tiene las herramientas para recolectar la data y decirte exactamente la información que tú necesitas para prepararte para esa entrevista de trabajo. A ver, por ejemplo, danos el ejemplo, por favor, Andreina. Por ejemplo, tú puedes tener tu currículum, lo puedes copiar y lo puedes pegar dentro de ChatGPT y le puedes pedir al sistema que te lo optimice para que esté un poquito más adecuado a esa posición en específico que tú estés aplicando de trabajo. Por ejemplo, le puedes colocar los requisitos de esa posición a la que tú le estás aplicando para que optimice ese currículum y de alguna manera resalte tus habilidades y tu preparación para destacar más para esa posición de trabajo. Esa es una manera de utilizarlo. La otra manera que lo puedes utilizar es, por ejemplo, que te diga cuáles son esas preguntas típicas que te pudieran hacer en la entrevista de trabajo para esa posición en específico y puedes practicar la entrevista con ChatGPT, como si estuvieras conversando y el mismo sistema te va a corregir o te va a dar ideas de qué otras cosas pudieras responder para, obviamente, dar una mejor impresión durante esa entrevista. Esas son algunas de las cosas que puedes hacer. ¿Cómo te aproximaste a este ChatGPT para buscar empleo, buscar trabajo? Bueno, César, tú sabes que esto es una herramienta que está disponible para todo el mundo y que lo puedes usar para desde revisar documentos legales, escribir emails, lo que sea, hacer investigación de mercados. En el caso de la búsqueda de trabajo, yo lo estoy planteando en esta área porque precisamente es un asistente que te puede ayudar y a ser mucho más productivo con respecto a esa entrevista de trabajo, con respecto a saber, por ejemplo, cuáles son los portales o las páginas web o las aplicaciones en donde tú puedes aplicar para diferentes trabajos, o por ejemplo también, como te decía antes, para optimizar tu currículum, optimizar tu carta de presentación. O sea, si no tuviéramos esta herramienta, tuviéramos que hacerlo nosotros mismos y tal vez nos tomaría más tiempo, tal vez no sabríamos exactamente qué colocar en esa información. Pero en este caso, este ChatGPT, por ser de inteligencia artificial, se puede comportar como un experto en el área y te puede ayudar como si tú estuvieras contratando a alguien, pero en realidad es un sistema de inteligencia artificial y te puede ayudar a optimizar todas esas cosas y a prepararte mejor y a ver cuáles son las oportunidades de trabajo en tu sector. Mañana vas a dar un taller al respecto, ¿verdad, Andreina? Exactamente. Mañana, 27 de julio a las 11 de la mañana voy a estar dando un taller presencial en la Universidad Urbe University aquí en la ciudad de Miami. Se pueden registrar entrando en andreinaespino.com, así como es mi nombre, andreinaespino.com. Ahí van a ver la opción para inscribirse en ese taller o simplemente pueden acercarse porque desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la universidad va a haber una feria de trabajo. Entonces lo vimos súper adecuado que las personas que están en búsqueda de trabajo van a la feria y además pueden capacitarse a través de este taller para ya tener como que todo completo y estar listos para conseguir esa posición que tanto están buscando. Muy bien, andreinaespino.com.
Andreina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un saludo muy grande y bueno, una vez más agradecida por la invitación. A ti por atenderla. Son las 10:51, luego de conversar con Andreina Espino. Y el sábado es la cosa, ¿eh? El sábado 29 desde las 4 de la tarde, la noche de la herencia venezolana en el Loan Depot Park, en el juego entre los Marlins y los Tigres de Detroit, donde le haremos el gran homenaje a Miguel Cabrera ahora que se despide. Será su última actuación como pelotero en la ciudad donde él comenzó en Grandes Ligas, aquí en Miami. Si compras tu entrada por marlins.com/Venezuela, recibirás una camiseta, una franela conmemorativa a la fecha. Tendrás acceso a la preventa de boletos para la Serie del Caribe. Además, tendrás acceso a todos los eventos que van a ocurrir esa noche. Pero la entrada solo la puedes comprar por marlins.com/Venezuela, y además, al comprarla por allí, vas a contribuir con los niños y jóvenes de Fe y Alegría en Venezuela. Vas a ayudar a 150,000 jóvenes en Venezuela de Fe y Alegría. Son las 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias para cerrar, Flor Alicia? Bueno, César, el ministro de Asuntos Exteriores de China borró en las últimas horas de su página web numerosas menciones al ex canciller Qin Gang. Recuerden que ayer ese canciller, que tenía días desaparecido de la vida pública, fue finalmente destituido y fue sustituido por Wang Yi. Qin Gang llevaba desaparecido de la vida pública desde hace un mes. Hasta ayer, pues, la página principal de la Cancillería mostraba varios enlaces con información acerca de la actividad del anterior ex canciller, pero ayer quedaron también borradas de la página web de la Cancillería. Terminaron de desaparecer entonces aquí. Sí, señor. Qué cosa con el gobierno chino, ¿no? En fin, gracias, Flor Alicia. Hoy, 26 de julio, es el Día Internacional en Defensa del Ecosistema Manglar. Y hoy, 26 de julio, es el Día de los Abuelos. ¿Por qué? Porque hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, es decir, los abuelos de Jesucristo. Así que felicitaciones a todos los colegas, abuelos y abuelas que nos están escuchando en este momento. Ya son las 10:53 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Jesús Carreño hoy estuvo en la edición, el montaje y también en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.